Conmutador unilateral de silicio, SUS. Es un dispositivo de 3 terminales, ánodo, cátodo y compuerta o gate, el cual conduce en una sola dirección de ánodo a cátodo cuando el voltaje en el primero es mayor que en el segundo. Presentan características muy similares a las de un diodo de 4 capas, sin embargo, la presencia de la terminal de compuerta le permite controlar su voltaje de disparo. Curva característica. Este dispositivo comienza a conducir cuando el voltaje entre ánodo y cátodo alcanza un valor Vs, el cual típicamente es de 6 a 10 voltios. Después de esto, el voltaje cae dependiendo de la corriente de conducción. Es importante destacar que este dispositivo seguirá conduciendo mientras se mantenga un voltaje por encima de 0,7 voltios y la corriente de conducción no caiga por debajo de la corriente de mantenimiento I sub H, la cual típicamente es de 1,5 miliamperios. En el caso de que ocurra una polarización inversa, el dispositivo no conduce. Sin embargo, tiene un límite de voltaje inverso llamado VR, el cual puede estar por el orden de los 30 voltios. Al superarse este voltaje, el dispositivo se destruye. Este dispositivo presenta 4 capas de materiales semiconductores. En el ánodo tiene la terminal de compuerta y un diodo Zener de bajo voltaje entre las terminales de compuerta y cátodo. Por esta razón muchas veces es representado como un tiristor de puerta de ánodo al que se asocia el Zener, como se observa en la figura. Modo de disparo. Si se aplica una diferencia de potencial entre la compuerta y el cátodo, se puede modificar considerablemente la curva de operación del SUS. Una de las formas más tradicionales de hacerlo es mediante un diodo Zener. De esta manera, el voltaje de disparo Vs se puede definir como Vs igual V de Z, que es el voltaje del diodo Zener, más 0,6 voltios. Aplicaciones. Disparador de tiristores. Por medio de la configuración RC se puede utilizar el SUS para disparar tiristores como el SCR y también el TRIAC. Si se carga un condensador por medio de una resistencia variable de tal forma que este condensador alcance el voltaje de disparo del SUS en un tiempo RC, el voltaje alcanzado anteriormente será descargado por medio del SUS. De esta manera se produce un pulso de voltaje en la resistencia, la cual estará conectada a la compuerta del tiristor. Este pulso será de muy corta duración, ya que solo se mantiene mientras el condensador entrega una corriente mayor a la de mantenimiento. Y como se sabe, en estos dispositivos esta corriente es elevada. La resistencia variable permitirá variar el tiempo de carga del condensador y con ello el tiempo de disparo. Para utilizar esta configuración es fundamental el parámetro de V sub 0, que es el voltaje producido por el SUS, el voltaje pico, en la resistencia. Este factor es crucial, ya que si no se tiene la suficiente potencia no se podrá activar el tiristor. Ahora bien, como disparador de TRIAC se tiene esta configuración en particular. La fuente AC está conectada a un puente rectificador y entrega un voltaje rectificado a un condensador, llamémoslo C. Este voltaje tenderá a seguir el voltaje del puente con un atraso de posición, determinado por una resistencia de carga R2 en serie con el condensador. En algún momento del semiciclo, el voltaje del condensador alcanzará el voltaje de disparo del SUS. Al alcanzar este voltaje, el SUS se dispara y permite que el condensador se descargue a través del devanado primario de un transformador. Esta descarga del condensador C1 produce un impulso de corriente en el devanado primario del transformador hasta que el condensador se descargue al punto de no poder entregar una corriente igual a la de mantenimiento que exige el SUS. En el secundario se produce una corriente que va directo a la compuerta del TRIAC, la cual lo activa. Cabe destacar que la corriente va saliendo de la compuerta.
Eso se logra invirtiendo el secundario, lo que permite que el TRIAC se dispare en el segundo y tercer cuadrante. Si no se colocara el SUS, los ángulos de disparo serían diferentes entre los semiciclos positivos y negativos de la carga. Y ahora como disparador de SCR. En el circuito mostrado se vuelve a observar la configuración RC para controlar el tiempo de disparo del SUS. Este, al dispararse, activa el SCR, sin embargo, a diferencia del TRIAC, este se desactiva para el semiciclo negativo, ya que por la presencia de los diodos solo se disparará el SUS y con ello el SCR para el semiciclo positivo. Conmutador bilateral de silicio. Su símbolo es este. Sin embargo, en cierta literatura se puede ver este símbolo. Ambos representan el mismo dispositivo de potencia. Esta es su curva característica, muy similar a la de un DIAC. Sin embargo, a diferencia de estos, los SBS pueden ser disparados por un pulso en la compuerta. Además, tienen una pendiente más pronunciada que la de los DIACs, por lo que suelen trabajar con tensiones menores. Como se puede ver en la curva, estos dispositivos son muy simétricos en su comportamiento, tanto en directa como en inversa. Al ser dispositivos bilaterales, los SBS pueden polarizarse en el primer y tercer cuadrante. Los SBS pueden ser utilizados en dos configuraciones distintas. La primera es dejar la compuerta al aire y conmutar el dispositivo con la tensión de ruptura, la cual más adelante veremos cómo modificar. Y la otra configuración es mediante un pulso en la compuerta con una tensión menor a la de ruptura. Entre sus principales aplicaciones está la conmutación estable de baja tensión. Otra de las aplicaciones más importantes de los SBS es la eliminación del ciclo de histéresis del disparo de los TRIACs. La histéresis se produce debido a cargas residuales en el capacitor de la red snubber, que provoca una conmutación más rápida en el siguiente semiciclo. La solución a este fenómeno es utilizar un SBS y conectar una resistencia a la compuerta que descargue el capacitor antes de que inicie el siguiente semiciclo. Entre sus principales ventajas es que es un dispositivo muy simétrico y sus características en el semiciclo positivo son casi iguales en el negativo. También es calóricamente estable, o sea que sus parámetros no cambian casi nada con la temperatura. Por último, cabe resaltar que tienen baja dispersión de grupo. Eso significa que en un lote de producción los parámetros entre un dispositivo y otro son muy similares. Este es su circuito equivalente. Aunque es más fácil analizarlo como si fueran dos conmutadores unilaterales conectados en antiparalelo. O bien también puede ser analizado como dos SCR conectados en antiparalelo con resistencias y diodos Zener. Es un circuito más complejo y por lo tanto requiere más tamaño. Sin embargo, gracias a eso y a las resistencias, es un dispositivo de potencia más estable. Entre los SBS comerciales más conocidos están los MBS 4991, 92 y 93. Los parámetros más importantes que se pueden encontrar en su hoja de datos está la tensión de ruptura, que es generalmente 8 voltios, la tensión típica y máxima para el estado de encendido con un valor típico de 1 voltio y 1.7 para el valor máximo, la corriente en estado apagado y el coeficiente de temperatura, entre otros. A continuación se hablará sobre el interruptor de transferencia estática STS, pero antes de conocer acerca de su funcionamiento interno y partes, es importante primero saber qué es un interruptor de transferencia. Estos son los que se encargan de cambiar una carga entre dos fuentes. Algunos interruptores de transferencia son manuales, ya que un operador efectúa la transferencia al presionar un interruptor, mientras que otros son automáticos y se activan cuando sienten que una de las fuentes ha perdido o ganado energía. Su simbología es esta. Como pueden ver, tiene 3 puertos, 2 de los cuales son para las fuentes de alimentación y otro para la carga que se está alimentando. Un interruptor de transferencia estática utiliza semiconductores de potencia,
como los rectificadores controlados por silicio, SCR, para transferir una carga entre dos fuentes. Debido a que no hay partes móviles mecánicas, la transferencia se puede completar rápidamente, tal vez dentro de un cuarto del siglo de la frecuencia de la potencia. Los interruptores de transferencia estática se pueden usar donde hay fuentes de energía confiables e independientes disponibles, y es necesario proteger la carga de incluso unos pocos ciclos de frecuencia de la energía, o de sobretensiones o caídas de la fuente de energía principal. Debido a su propiedad de conmutación más rápida, los interruptores de transferencia de energía estática se usan para cargas grandes, que son sensibles a la interrupción de energía y pueden causar daños a los electrodomésticos o circuitos si se enfrentan a un problema de este tipo, incluso en forma de una interrupción de energía de una corta duración. Para este propósito, son uno de los conmutadores de transferencia más preferidos hoy en día y se usan en casi todas las aplicaciones industriales y también en algunos usos domésticos, ya que proporcionan una gestión eficiente de energía de respaldo, proporcionando una mejor calidad de energía y confiabilidad. Su funcionamiento consiste en que, cuando se siente que una de las dos fuentes ha perdido energía, los semiconductores dejan de funcionar mientras el otro comienza a funcionar, permitiendo que la energía pase de una manera muy rápida. Un interruptor de transferencia de energía estática consta de tres partes básicas: un disyuntor o un conjunto de bus, sistemas de control y sistemas de medición. Estos son para cuando se utilizan de forma automática. Estos se encargan de medir parámetros como el voltaje, la frecuencia y el amperaje de la fuente de alimentación. Cuando alguno de estos valores recae o sobrepasa los valores permitidos, el sistema se encarga de cambiar a la otra fuente de alimentación, y rectificadores controlados de silicio, SCR, los cuales son componentes de la estructura interna. En su hoja de datos se pueden apreciar diversas especificaciones, como su voltaje nominal, la frecuencia a la cual pueden trabajar y la tolerancia que tienen hacia esta. También su eficiencia. Cabe destacar la corriente nominal de salida que tienen, la cual depende del tipo de configuración a la cual se encuentra. Puede ser de una fase y un polo, una fase y dos polos, tres fases y tres polos, o tres fases y cuatro polos. También es importante saber su código, como este ejemplo, el cual es un SSTN 400 AC 630. El SSTN describe su configuración, el 400 el voltaje de entrada y el 630 final la corriente de salida nominal. El diodo Shockley. El diodo Shockley es un dispositivo semiconductor que lleva el nombre del inventor William Bradford Shockley. Este dispositivo es el que dio origen a la familia de los tiristores, y aunque no está disponible comercialmente en la actualidad, el modelado del diodo Shockley es muy útil para crear otros tipos de tiristores como el SCR, el DIAC y el TRIAC. Su representación gráfica es muy similar a la de un diodo convencional, como se puede observar en la figura. El diodo Shockley es un dispositivo de conmutación conformado por cuatro capas, P-N-P-N, y dos terminales, ánodo y cátodo. También recibe el nombre de diodo de cuatro capas. El diodo Shockley también puede ser analizado como dos transistores conectados entre sí. El circuito equivalente se muestra en la figura, donde los colectores se conectan a la base de ambos transistores. En condiciones de polarización inversa, no fluye corriente a través de él, y en cambio, en condiciones de polarización directa, la corriente fluye cuando la tensión en sus terminales, entre ánodo y cátodo, sobrepasa el voltaje de ruptura. Pero bueno, ¿a qué se refiere con esto? Como se puede observar en la curva característica, cuando se polariza el diodo en directa, pero no se ha alcanzado la tensión de ruptura, la corriente que fluye a través de él es muy baja. En cambio, cuando se logra sobrepasar la tensión de ruptura, el diodo entra en estado de encendido y la corriente que circula a través de él aumenta. Además, en el momento que el diodo entra en funcionamiento, la tensión a través de sus terminales disminuye. Esto debido a que el diodo entra en un estado de baja impedancia y se comporta prácticamente como un corto. Además de esto,
El diodo Shockley posee una tensión inversa que produce la ruptura y por lo tanto permite el flujo de corriente. Esa corriente inversa produce mucho calor, lo que podría arruinar prácticamente todo el diodo. Por lo tanto, el diodo Shockley nunca debe funcionar en condiciones de polarización inversa con un voltaje igual o superior a la tensión de ruptura en inversa. Aplicaciones. Los diodos Shockley se utilizan principalmente para aplicaciones de conmutación. Las dos principales aplicaciones importantes son como oscilador de relajación e interruptor de disparo. En la figura se muestra el circuito de oscilador de relajación utilizando un diodo Shockley. En ese circuito, el diodo se conecta en paralelo a una fuente y a un capacitor. Cuando se aplica la tensión al circuito, el capacitor se carga a través de una resistencia R. Una vez que el voltaje aplicado a través del capacitor es mayor que la tensión de ruptura del diodo Shockley, este se enciende y actúa como un interruptor cerrado. Esto hace que el condensador se descargue rápidamente a través del diodo. Cuando la corriente a través del diodo es menor que la corriente de mantenimiento del mismo, este se apaga y el capacitor se carga nuevamente. El voltaje a través del condensador se muestra en la figura, donde la tensión mínima está por encima de 0 voltios, esto debido a que el condensador no se descargará por completo. Una aplicación común del diodo Shockley son los circuitos de conmutación para encender un SCR. Cuando se aplica la tensión VDC, el capacitor comienza a cargarse a través de la resistencia. Cuando el voltaje de carga del condensador alcance la tensión de ruptura del diodo, este comenzará a conducir y el condensador comenzará a descargarse a través del diodo. Cuando el diodo se enciende, ocasiona que el SCR cambie al estado de encendido y luego el zumbador emite una alarma. Una vez que el SCR se enciende, permanecerá en el estado de encendido hasta que se desconecte la alimentación, o sea, que la corriente a través de él sea menor que la de mantenimiento.